2.1 que trata sobre flujos de energía en los ecosistemas y ahora en este video les voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema y la unidad la seguiremos viendo con distintos tipos de material, ya sean videos, textos, etc. Y para empezar esta unidad vamos a recuperar eh, la composición del suelo que vieron en la unidad anterior, ¿no? Como vieron, el suelo está compuesto más o menos en una proporción de 50-50% de material no sólido y de material sólido. El material no sólido consiste principalmente de aire y agua que llenan los poros entre las partículas que forman este suelo y que provienen de o derivan de la roca madre fragmentada, y el material sólido está compuesto principalmente por partículas de distinto tamaño, ¿no?, que provienen de esta roca madre que se deshace lentamente o que se deshace por los distintos procesos que vieron en la unidad anterior. Además, este material sólido también está compuesto en una pequeña fracción por materia orgánica que consiste esencialmente en restos vegetales y animales que se hallan en descomposición, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes vieron en la unidad anterior como elementos que componen el suelo, pero lo que no vieron es que en el suelo también hallamos otro componente que son los organismos o biota. ¿Qué es la biota? La biota es el conjunto de organismos vegetales y animales que encontramos en un lugar determinado, ¿no? Entonces, el suelo siempre contiene organismos en mayor o menor proporción. Estos organismos pueden ser macroorganismos si son visibles al ojo desnudo y tienen un tamaño mayor más o menos de medio milímetro, o microorganismos que son organismos de tamaño microscópico que no podemos ver con el ojo desnudo, entonces necesitamos dispositivos para poder verlos por su pequeño tamaño, como un microscopio, una lupa, etc. Los macroorganismos son principalmente lombrices e insectos, y los microorganismos esencialmente bacterias y hongos, ¿no? Entonces el suelo, vamos a ya interiorizar, ¿no?, que no está compuesto solamente de elementos no vivos, sino que también está compuesto de una parte viva. Y esto es lo que denominamos la componente abiótica o biótica. La componente abiótica del suelo es todo este conjunto de elementos no vivos que forman parte de esto, y la componente biótica es la componente formada por organismos vivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que estos organismos forman parte del suelo? Porque por su actividad modifican las características del suelo, ya sea su permeabilidad, su textura, su porosidad, etc., su composición, ¿no? Y además la composición del suelo también afectará a la actividad o el crecimiento, reproducción de los organismos. Entonces, son elementos que están en constante interacción. ¿Qué hacen los organismos? Las lombrices e insectos, por ejemplo, degradan esta materia orgánica, la despedazan al consumirla y la regresan al medio con menos estructura o menor tamaño. Y estos microorganismos lo que hacen es descomponer esta materia orgánica y regresarla en forma de materia inorgánica o en forma de nutrientes minerales. Es decir, hacen que esta materia orgánica regrese aquí. Luego ya veremos que estos minerales son los que usarán las plantas para crecer. Entonces, estos macro y microorganismos lo que están haciendo es afectar directamente a la fertilidad del suelo. Por eso su presencia en mayor o menor cantidad o en un tipo u otro de organismos es importante para nosotros porque afecta directamente esta fertilidad. Además, la actividad de los organismos pues
ya que viven ahí, pueden hacer tubos, pueden, ¿no? Consumir oxígeno o generar oxígeno, ¿no? Eh, pueden modificar la aireación del suelo, la capacidad que tiene de almacenar agua, la capacidad para que crezcan las raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la acción de unos repercute directamente en la composición abiótica, ¿no?, de este suelo, y la composición de este suelo, por supuesto, por la cantidad de aire u oxígeno que contenga, la cantidad de agua, etcétera, repercutirá en la actividad de estos organismos. Entonces, vemos que el suelo, con sus factores abióticos y bióticos, actúa como una unidad funcional, ¿no? Y esencialmente esto es lo que es una definición de un ecosistema. La definición de ecosistema es el conjunto de organismos y su ambiente físico que interactúan como una unidad ecológica. Entonces el ecosistema está compuesto por un componente biótico, que son los organismos que viven en él, ya sean animales y vegetales, y por un componente abiótico, que son todos estos factores del medio, ¿no?, en el que viven los organismos, y estos componentes biótico y abiótico están en constante interacción, y los atributos o acciones de uno y otro provocan transformaciones o modifican al otro componente, ¿no? Las variaciones en el componente abiótico afectan a la actividad de la biota, ¿no? Y la actividad de la biota afecta al componente abiótico. Entonces hay una unidad funcional compuesta por organismos vivos y factores del ambiente que no están asociados a los organismos vivos, o no forman parte de los organismos vivos, mejor dicho. Estos factores se pueden clasificar en factores climáticos, como podría ser temperatura, humedad, viento; factores edáficos, como sería la textura del suelo, el tamaño del grano; factores químicos, como pH, oxígeno, etcétera; o factores geográficos, como la altitud, la latitud, pendiente, etcétera, etcétera. Todo esto son distintos factores abióticos o propiedades del medio, ¿no?, que forman parte o interactúan constantemente, forman parte de un ecosistema y interactúan con los organismos que ahí viven. Estas relaciones que hay entre los factores bióticos y abióticos del ecosistema son básicamente intercambios de materia y energía, ¿no?, entre la componente biótica y abiótica, y dentro de la componente biótica también, o dentro de la componente abiótica, hay flujo o intercambio de materia y energía. Como ustedes saben de la primera ley de la termodinámica, la energía, ¿no?, tiene propiedades conservativas, ¿no? Entonces, entendamos que la materia y la energía se transforman, pero no se destruyen, se conservan. Entonces, ¿qué ocurre en el ecosistema y en estas relaciones? La materia y la energía va fluyendo y cambiando de forma, ¿no? Encontramos materia orgánica y materia inorgánica, ¿no? La materia orgánica es materia asociada a los seres vivos, y es materia cuya estructura química gira en torno a un elemento que es el carbono, que es esta C, ¿no? Entonces la materia orgánica es la que asociamos a la composición de los seres vivos, y básicamente está compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿no? Estos chons que tendríamos que recordar y asociar siempre a lo que es materia orgánica. Y después hay materia también inorgánica, que es la materia cuya estructura química no circula o no está centrada alrededor de átomos de carbono,
y no está asociada a la presencia de los seres vivos. ¿De acuerdo? En cuanto a la energía también va cambiando de forma y encontramos energía en forma electromagnética, que es la energía que deriva de la radiación solar, es la energía luminosa. Esta puede modificarse en distintas maneras, ¿no? Encontramos energía cinética, que es la energía del movimiento, energía química, que está almacenada en los enlaces químicos de la materia. En las moléculas, los enlaces covalentes, los enlaces iónicos contienen energía. Entonces, hay energía electromagnética que, como veremos, se va a almacenar en forma de energía química en moléculas más complejas. Y luego también hay energía, por ejemplo, calorífica o térmica, que es la que se desprende en forma de calor. Entonces, a través del ecosistema, la materia orgánica e inorgánica o los distintos tipos de energía van fluyendo entre todos sus componentes, ¿no? Y hay un intercambio. Entonces, en esta unidad lo que veremos es cómo fluye esta materia y energía o a través de qué procesos la explicamos, y estos dos procesos son principalmente la red trófica y los ciclos biogeoquímicos. La red trófica es el conjunto de relaciones de alimentación que hay en un ecosistema, ¿no? Trófico viene de la palabra trofos, que en griego significa comer. Entonces, red trófica es un sinónimo de la red alimenticia, ¿no? En cada relación de alimentación entre un organismo y otro hay una transferencia de materia y de energía y se producen unas transformaciones de ambos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ocurre toda esta transferencia. Los ciclos biogeoquímicos consisten en el movimiento cíclico de los elementos que forman los seres vivos y el ambiente geológico y en los que interviene un cambio químico, es decir, cómo los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, etcétera, se mueven o circulan a través de los distintos compartimentos del planeta, hidrosfera, biosfera, litosfera, etcétera, y en este movimiento sabemos que se van produciendo cambios químicos en dichos elementos. Conocer los flujos de energía en los ecosistemas es muy útil para entender cómo los ecosistemas pueden mantener su estructura. Podemos analizar los distintos entes que componen un ecosistema y sabiendo quién los produce o consume o cómo fluyen a través de este, saber si se mantendrán o no se mantendrán o qué capacidades tenemos para sustentar una estructura o una biomasa. Esto es muy importante a la hora de manejar ecosistemas o sistemas que ustedes van a tener que manejar al final de su carrera durante su vida profesional.